noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Para nosotros es un gusto poderlos acompañar. Somos de la Iglesia del Señor, Hechos 20:28. Y bueno, vamos a adorar juntos, vamos a cantar unas alabanzas. Y lo voy a invitar a usted ahí donde usted está en su hogar, pues que nos acompañe a adorar al Señor en este momento. Aleluya, gloria a Dios. Cuando
asimismo, pues vamos a seguir cantando, adorando al Señor. Y bueno, les invito siempre que canten con nosotros y cantémosle al Señor con todo nuestro corazón. Declaremos que somos hijos de Él. Aleluya. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, 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 oh.
mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Y así vamos a continuar con el programa. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno poder llegar a sus hogares. Recuerde, somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio acá en San Juan, Zacatepeques. Un saludo cordial para todos. Vamos a iniciar orando esta noche. Recuérdese que estamos hablando ¿qué quiere Dios del hombre? Y hoy nos toca tocar el tema que se conozca a sí mismo. Pidamos al Señor la dirección en esta oportunidad y que podamos tener también un bonito tiempo aprendiendo de la palabra del Señor. Bendito Dios y eterno Padre, muchas gracias por el favor de la vida y la oportunidad que nos das de llegar a los hogares de mis hermanos, mis hermanas, a través de estos medios, y pedimos que haya bendición en cada familia, en cada hogar, que podamos tener de tu paz, de tu gozo y también de tu cuidado. Guíanos, Señor, permítenos ser instrumentos de bendición, que nuestros labios lleven palabras que edifiquen, que instruyan y que provoquen transformación en la vida de mis hermanos que están al pendiente de esta transmisión. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, nos ponemos en tus manos. Amén y amén. En esta oportunidad vamos a tratar el tema que se conozca a sí mismo. ¿Qué quiere Dios del hombre? Que se conozca a sí mismo. Una de las aportaciones más importantes de la psicología moderna es el conocimiento del hombre, y consiste en revelar uno de los descubrimientos más extraordinarios de la psicología, es revelar nuestra gran capacidad o la gran capacidad del ser humano para autoengañarnos. Y eso es muy común en muchas cosas. Por ejemplo, hay gente que tiene dolor en algún lugar, que siente una molestia, pero no quiere ir al médico porque le van a decir que está enfermo. Bueno, usted ya está enfermo. El médico solo le va a decir que ya está enfermo, pero usted ya está enfermo, ya sintió las molestias. Entonces, nos autoengañamos, pensamos que si no vamos con el médico, como que no nos vamos a enfermar. Es una gran capacidad que el hombre tiene de hacerlo. El ser humano cierra los ojos ante las situaciones que le son molestas o preocupantes, o a veces las disfraza para hacerlas más llevaderas. Es como que se puedan maquillar y ocultar las arrugas. De todos modos, en el fondo están arrugados. Esta miopía o esta manera de esconder o de autoengañarnos provoca que nosotros mismos alcancemos a reaccionar emocionalmente, y también modifica nuestra conducta de una forma muy profunda y trascendente, y mucho más grave, que también, así como las cosas físicas las tratamos de ocultar, también se ocultan las cosas morales. Es una forma muy complicada de engañar, y una forma clásica que nosotros tenemos para ocultar las cosas es el ruido. Tenemos una incapacidad para el silencio. La gente no puede tolerar el silencio. Usted está en casa, por ejemplo, hermana, en el día pone la radio,
Tal vez no está entendiendo nada de lo que están diciendo en la radio, usted solo está oyendo. Tengo un amigo que decía que la mejor manera de quitarle el ruido a un carro es dándole volumen al radio. Y es cierto, la gente tiene miedo de estar sola, a veces está la radio encendida, la televisión encendida. De hecho, hay gente que muere con la televisión encendida. Todo es que haya ruido como para no sentirnos prisionados o molestos, ¿verdad? Es interesante. Este silencio molesta porque hace audibles nuestras voces interiores. La gente no quiere estar sola, porque al estar sola empieza a pensar cosas que le molestan en su interior, y esas voces en el silencio se hacen más profundas y nos hablan no solo de la situación del mundo, sino de la situación de nuestra propia vida. Por eso es mejor crear bulla para callar ese desasosiego interno, distrayendo nuestra atención y autoengañándonos. Y esa es una manera muy, muy particular en la que nosotros podemos entender. La palabra del Señor que dice, Jeremías 17, 9 y 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Es lo que dice el profeta Jeremías. Escapa al propósito de este estudio que nosotros vamos a hacer algo exhaustivo en un sentido filosófico, antropológico. Pero necesitamos resumir las ideas fundamentalmente en lo que ha predominado en la historia, en cada problema que el ser humano enfrenta. Por ejemplo, ¿qué le pasa al ser humano? ¿Qué falta? La respuesta a estas interrogantes la podemos agrupar en 4 argumentos principales que vamos a estar estudiando a partir de este momento. ¿Qué quiere Dios del hombre? Que se conozca a sí mismo. El hombre no quiere conocerse a sí mismo, por eso crea mucho ruido alrededor y de esa manera se distrae. Hoy vamos a comenzar a hablar de estas 4 cosas, otros 4 argumentos, y el primero de ellos es el argumento sociológico. Y para eso le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Vicente. Según el hombre piensa que el problema fundamentalmente es la condición social, económica, política, que forman estructuras negativas para la libertad del hombre poder acercarse a Dios. Y se menciona, por ejemplo, el marxismo, también el anarquismo, que son estas estructuras, según el hombre, estorban su vida para conocerse a sí mismo o conocer a Dios. Podemos conseguir nosotros o la humanidad una sociedad mejor. Por ejemplo, ¿qué pasa con los países desarrollados en el mundo? Tenemos a Suecia, Suiza, Estados Unidos. Estas cosas, libertades, son insuperables, tal vez muy exageradas, al grado que hay tanta libertad y hay mucha perdición, mucha violencia, drogadicciones, suicidios, malos tratos a mujeres y a niños. Todas esas cosas son insuperables, es decir, que abundan exageradamente en esos lugares. Entonces, debe haber algo más profundo que debe ser removido
que los problemas sociales, económicos y políticos. En Romanos 1:21 dice, sea cual fuere nuestra condición social, económica, política, debemos glorificar el nombre de Dios. Debemos darle gracias en todas las cosas. Eso es lo que dice la Escritura, orar sin cesar. Como cristianos debemos ser siempre elementos que glorifiquen a Dios, como decía Jesús, para que las demás personas también puedan glorificar a Dios a través de su vida, a través de mi vida. Entonces, estas estructuras no son el problema de el conocimiento de nosotros mismos delante de Dios. Debe ser algo muy difícil que el hombre no quiere reconocer. Tenemos el siguiente punto con nuestro hermano Ezequiel en estos momentos. Bueno, es un privilegio enorme el poder estar con ustedes una vez más y toca tomar este punto, el argumento psicológico, y esa es la segunda respuesta al problema humano. Pone el énfasis en las causas psicológicas. Nuestra personalidad viene condicionada por factores actuando como bloqueantes y nos impiden una vida equilibrada. La educación recibida de nuestros padres, el mal ambiente familiar, las experiencias frustrantes o traumáticas de la infancia. Por eso es que muchas veces escuchamos decir a las personas, decir, es que saber qué sufrió él de niño, saber qué le pasó y eso le tiene ahora sí. Entonces hay ciertas reacciones, pero nosotros sabemos perfectamente que la respuesta de estas condicionantes varía grandemente, porque en la realidad, en la existencia, dice que hoy hay más de 160 escuelas psicoterapias, lo cual ya es revelador de la influencia de esta vía psicológica. Por cierto, el psicoanálisis ha adoptado como lema su psicoterapia aquel versículo bíblico de Juan 8:32, y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sin duda, un mejor conocimiento de nuestra personalidad tiene una gran utilidad, y eso es cierto, que nosotros podemos conocernos a nosotros mismos. Y la verdad os hará libre, dice, ¿verdad? Pero no podemos aceptar que la verdad consista en conocernos uno mismo. En este aspecto, el psicoanálisis convierte en meta, y lo que para nosotros es un medio nada más. El conocimiento en la verdad no es el conocimiento en mí mismo, sino el conocimiento del hombre en la excelencia en Jesucristo. Esto nos indica que nosotros debemos conocernos a nosotros, pero a través de la ayuda de la palabra del Señor. El gran conquistador Alejandro Magno decía algo así, que dice que conocernos o conocerse a uno mismo es la tarea más difícil, porque pone en juego directamente nuestra racionalidad, pero también pone en juego también nuestro miedo, nuestra pasión. Si uno consigue conocerse a fondo a sí mismo, decía él, sabrá comprender a los demás y la realidad que nos rodea a cada uno de nosotros. Pero nosotros, como hijos de Dios, ya debemos conocer y saber que nosotros debemos conocernos a nosotros mismos, pero a través de la palabra del Señor. Y Isaías 1:5 y 6 nos dice de la siguiente manera, dice,
porque querráis ser castigado aún todavía, o revelasteis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino heridas, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ya el profeta Isaías nos revela quiénes somos nosotros, pero Job también, 14, el versículo 1 dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Eso somos nosotros, a la luz de la palabra del Señor. Pero cuando nosotros vamos a Juan, el Evangelio de Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios, y estamos limpios por la palabra. Eso nos da un gran aliento, nos da ánimo a decir quiénes somos nosotros. Nos estamos conociendo a nosotros mismos, pero ya a través de la palabra del Señor. Y luego en el versículo 5 del mismo capítulo 15 dice: separados de mí, nada podéis hacer. Quiere decir que nosotros en Cristo Jesús no somos nada. Luego nosotros vamos a Romanos 12:13, dice: y cuidarnos de no creernos más que los otros. Debemos tener todo este cuidado necesario para que nosotros vayamos conociendo a nosotros mismos. Pero Dios está interesado que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, pero debe ser a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Toca nuestro hermano Bernabé el siguiente punto. Damos gracias al Señor por la enseñanza en esta hora. Y en cuanto al argumento o los argumentos que hemos estado analizando, encontramos el argumento cultural. No es la única manera de buscar o encontrar un porqué, sino debemos de analizar qué causas pueden darnos una mayor claridad para comprender este tema. Y el principal argumento que nos da es con respecto a la educación que el hombre debe y puede llegar a tener. El argumento es que si tuviéramos acceso a una mejor educación, mejores escuelas, mejor educación social, esto lograría en el ser humano o en nosotros evitar la ignorancia y en base a eso hacer un hombre nuevo en cuanto al conocimiento, totalmente desarraigado de lo que nosotros conocemos, de lo que es hacer un hombre, ser o llegar a ser un hombre nuevo. No podemos despreciar o desechar de manera total este tipo de argumento. En el caso de nosotros como creyentes debemos de entender a qué quiere llegar esto. Uno de los ejemplos que tenemos es con respecto a la revolución que se dio en la cultura china. Algo así de manera global. La idea principal era el maoísmo, totalmente socialista, donde se quería hacer totalmente que el hombre tuviera o que todos tuvieran el mismo beneficio, opacando totalmente cualquier indicio de otro tipo de condición política y en ese caso específicamente el capitalismo. Pero sabemos pues de que este tipo de sistemas, por lo que hemos visto históricamente, ha sido un fracaso. No se ha desarrollado como debe de ser. Pero en cuanto a estos argumentos hay una importancia que debemos de rescatar. Claro, el conocimiento es fundamental para que nosotros podamos accionar, para que podamos conocer. Cuando uno actúa o hay acciones por ignorancia en algunas situaciones, en cuestiones de salud, ¿verdad? En cuestiones médicas, hay cosas que por ignorancia uno comete algunos errores, pero es muy importante de abocarse y de buscar un conocimiento preciso. Y esto es en todos los aspectos de nuestra vida. En cuanto al conocimiento, es necesario entenderlo y comprenderlo para saber de qué manera nosotros vamos a actuar. En cuanto al aspecto cultural, la educación ha sido muy importante. El problema es de que se le ha tomado al hombre como un objeto. No ha sido para ayudar al ser humano, no ha sido para el beneficio, sino el mismo hombre ha utilizado estos sistemas para únicamente beneficiarse de otros seres humanos, de otros hombres. Entonces ya no hay una importancia esencial para el desarrollo, para el crecimiento, para el conocimiento de sí mismo. Hay hogares totalmente destruidos, hay injusticias, hay problemas familiares, matrimonios rotos y hay consecuencias, específicamente en estos aspectos hacia los niños.
se terminan peleando por los niños no saben qué pasan, ya se empieza a crear una cultura. Cuando hablamos de educación no solo hablamos de ir a una escuela, no solo hablamos de ir a un colegio, a ir a una universidad, sino hablamos desde que esto inicia, que esto es desde casa, ¿verdad? Esa educación que nosotros estamos dando, esa instrucción que se da y que nosotros como creyentes debemos de tener precaución de lo que se está haciendo, de cómo estamos involucrando y viendo esto de manera espiritual. Claro que podemos ver esto con ojos espirituales, la Biblia nos lo exige. No podemos decir, esto no tiene importancia para nosotros, no podemos argumentar la psicología o el profesionalismo, lo vamos a sacar del pensamiento cristiano. Es parte importante porque como humanos tenemos condiciones que debemos entender y estas ramas de la ciencia nos ayudan a nosotros a poder encaminarnos. En cuanto al llamado que nos hace la Biblia, es una verdadera espiritualidad y viene a mi mente lo que habla en el libro de Isaías 58 sobre el verdadero ayuno. Parafraseado, se hace la aclaración específicamente y las palabras que dice en el versículo 3 dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto a todos vuestros y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con puño inicuamente. El versículo 5. Es tal ayuno que yo escogí, el que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco. El versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Más adelante nos da algunos otros aspectos. Cuando hablamos de aquí del ayuno estamos involucrando de manera directa aspectos importantes para el crecimiento espiritual, ayuno y oración que están ligados, que eso se va a reflejar en nuestro actuar. Nosotros como creyentes debemos hacer presencia, no debemos ignorar cuando nosotros estamos en la capacidad de comprender y de hacer algo en estos casos de injusticias humanas. Específicamente en donde nosotros nos encontremos o donde nos desarrollemos, si nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo por el prójimo, de intervenir para el beneficio, es donde nosotros vamos a estar demostrando esa espiritualidad. Y aún más si depende de nosotros, de corregir y de llevar bien nuestra manera de actuar. Nada humano nos es ajeno. Ese debería ser nuestro argumento en cuanto al crecimiento espiritual para conocer lo que el Señor nos está pidiendo. Hemos dado una afirmación en cuanto al hombre. Siempre hay una insistencia de que va desde el interior hacia el exterior. Eso es lo que refleja en nosotros y normalmente se ha dado un fracaso cuando creemos que por nosotros mismos vamos a dar un bien o vamos a hacer bien hacia una sociedad. Si nosotros queremos impactar, queremos hacer un cambio, es buscar la raíz del problema. En el caso de nosotros como creyentes, nuestro cambio va desde adentro hacia afuera. No podemos hacer un cambio exterior si primero no hemos hecho un cambio interior. Y es ahí donde se divide y no se puede hacer de alguna manera. En sacar a Dios de nuestros argumentos, sacar a Dios de nuestros conocimientos. Hay un filósofo que menciona estos textos, que es Erich Fromm, que en cierta ocasión dijo, el problema era que Dios había muerto. Él hace esta disertación en cuanto a que el hombre ha sacado a Dios de su conocimiento y por ende al momento de que el hombre saca a Dios de su conocimiento, es decir, del concepto de Dios dentro del hombre, el hombre pierde totalmente la identidad. Ya no hay identidad en cuanto a cuestiones culturales, a cuestiones morales. ¿Por qué? Porque ahí empieza el propio yo. Yo por mis capacidades, yo por mis conocimientos lo voy a poder hacer. Cuando sacamos a Dios de nuestro entendimiento y conocimiento, estamos cayendo en un humanismo radical, donde mi beneficio es principal, donde lo que yo pienso y lo que yo decido es para mí, no pienso en el bienestar de mi prójimo, no pienso en las consecuencias. En cuanto a esto, hay una consecuencia que no debemos dejar que suceda, de apartar a Dios de todos nuestros planes. Nuestra esencia y nuestro principal objetivo es de que Dios esté en el centro de nuestra vida. Ese sería el punto principal y a partir de esto nosotros desarrollamos y vamos creciendo, ya sea de manera espiritual, personal, familiar o económica. Esa es y debe de ser de nuestra base como todo creyente. Continuamos con el siguiente argumento.
Si nos damos cuenta, hay diferentes argumentos del ser humano con tal de arreglar su propia vida. Ya hemos escuchado el argumento social, psicológico, cultural, y nos damos cuenta de que el hombre realmente trata de encontrarse, ¿verdad? De ver cómo está la situación. Sin embargo, el problema o el fracaso del hombre no proviene de su sociedad, ¿verdad? Sino, como alguien diría, de su suciedad. De ahí viene el problema. Y hablando de argumentos, el argumento bíblico, es decir, la palabra de Dios, nos muestra con lujo de detalles el proceso que convierte al hombre en una ruina moral y en un fracaso antropológico. La Biblia nos lo va a describir. Por ejemplo, en el libro o la carta escrita a los Romanos, en el capítulo 1, allí la palabra de Dios lo demuestra de una manera impresionante. Habla y da un diagnóstico de la condición y situación del hombre. Diríamos entonces que el hombre está en crisis y no logra encontrarse a sí mismo porque se ha hecho independiente de Dios y se ha alejado de Él de manera completa, ¿verdad? Cuando uno ve estos argumentos, uno no puede ver otra cosa más que el hombre cada vez se aleja más y más de Dios. Eso es lo que nos demuestran los argumentos y acá la Biblia nos lo va a confirmar. En Romanos 1:21 dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, dice allí. Es de observar entonces que en este proceso de autonomía hay 3 pasos. Y esos 3 pasos son: no le glorificaron como a Dios, no le dieron gloria a Él, no lo reconocieron, ¿verdad? No aceptaron que hay un Dios, ni le dieron gracias, es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Escribiéndole a la iglesia en Roma. Y luego dice: se envanecieron, se enaltecieron. Hubo mucha soberbia, o hay mucha soberbia en el ser humano. Y cada vez el ser humano trata de ir sacando a Dios de su propia vida. Como muchos reconocen, ¿verdad? El hombre tiene esa actitud hacia Dios por el temor a que un día entregará cuentas, ¿verdad? Y si algo le huye al ser humano es a estar dando cuentas. Es reconocer que hay alguien superior y estar sujeto a Él y a Él darle cuentas. En un día, tarde o temprano, pues le daremos cuentas. Y ese es un temor que tiene el ser humano que le lleva a presentar un montón de cosas para alejarse de Dios. Es necesario entonces analizar cada uno de estos 3 pasos de no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias y se envanecieron. Y lo primero que veremos es: no le glorificaron como a Dios. Glorificar a Dios es poner una actitud interior de reverencia profunda, de reconocimiento de sus atributos. Es decir, es necesario reconocer que tenemos un Dios poderoso, un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios glorioso, un Dios justo. Eso es darle gloria a Dios, ¿verdad? Tener esa actitud de reverencia hacia Él. El creyente glorifica a Dios cuando valora en su justa medida el carácter divino en todas sus virtudes, ¿verdad? De su majestuosidad. Eso hace el creyente, aquel que reconoce, ¿verdad?, que hay un Dios que le ha reconocido dentro de sí, pues le va a dar gloria. Sin embargo, la Biblia aquí entonces nos está poniendo, ¿verdad?, nos está dando una radiografía de la situación, de la condición del hombre sin Dios. Sin embargo, en la misma palabra de Dios encontramos el remedio, ¿verdad?, la solución a esta situación en la que se encuentra el hombre sin Dios, ¿verdad? La palabra del Señor también nos dice en el Salmo 100, versículo 3, ¿verdad? Dice: reconoced que Dios es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Dice ahí en el Salmo 100, verso 3 y verso 5. Esta actitud interna de respeto y reconocimiento de Dios, el tener a alguien por encima, molesta al hombre,
al hombre moderno, ¿verdad? Le molesta. Es decir, hermano, lo que le decía hace un momento, el hombre cada vez no acepta, no reconoce de que hay alguien superior a él, hay alguien que está por encima de él. Y bien podemos observar nuestra sociedad, ¿verdad? ¿Para qué vamos a voltear a ver a otro país si estamos en un país muy hermoso? Pero podemos ver la condición del hombre. Hablar de sujeción, hablar de sumisión, hablar de estar bajo autoridad, no nos gusta, ni aún en casa. El hijo le cuesta estar sujeto a su padre. Y no digamos al ser humano reconocer que hay un Dios que está por encima de él y que debe reconocerlo como superior a él. Eso no gusta, ¿verdad? No es aceptable en la mente del hombre humano. Le molesta, ¿verdad? Y le ha molestado desde la historia humana. Por ello, el ser humano ha cambiado el destinatario de dar gloria, ¿verdad? Es decir, no, Dios no, ¿verdad? Romanos 1:25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y eso es muy evidente hoy en día. El ser humano tiende mucho a darle gloria a la creación antes que al Creador. Ese es uno de los problemas humanos, ¿verdad? Como vuelvo y repito, desde el principio de la humanidad. Usted puede ver allá en Génesis, ahí usted se va a dar cuenta de la situación del hombre, de la condición del hombre, ¿verdad? Que siempre ha hecho a un lado a Dios, ¿verdad? Porque le cuesta, le molesta, le incomoda al ser humano. Uno de los personajes del escritor ruso Kirillov resume este versículo de Romanos 1:25 de una manera magistral. Y le voy a leer una parte nada más, pero dice, si Dios no existe, entonces yo soy Dios. Eliminar a Dios es el primer requisito para la autoglorificación. Este fenómeno tan antiguo como la humanidad lo vemos intensificado en nuestra sociedad de fines de siglo y de milenio. Un ejemplo que podemos verlo elocuente lo tenemos en la Exposición Mundial celebrada en Sevilla en 1992. Es lo que nos narra este texto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está hablando acá y cómo lo está ejemplificando este escritor ruso Kirillov? Él está hablando de que siempre el hombre trata de sacar a Dios de su vida y ponerse él como Dios. Por eso él dijo, ¿verdad? Si Dios no existe, entonces yo soy Dios y yo me voy a autoglorificar. Esa es la condición del hombre, es lo que Romanos 1 nos describe. Usted puede leer Romanos capítulo 1 y usted va a encontrar ahí cómo el hombre se ha ido apartando y alejando de Dios y dejándolo totalmente a un lado. Así que no olvide, el problema no es la sociedad, como alguien ha dicho, sino es la suciedad que tiene la humanidad. Continuamos. Una de las cosas que que queremos comunicarle a través de este estudio, que hoy se trata que se conozca a sí mismo, es que hay esfuerzos que la humanidad ha hecho para poder entenderse o entender al hombre. Como veíamos, estamos en el argumento psicológico, mentalmente, cómo el hombre trata de conocerse, y se ha descubierto que el hombre se engaña a sí mismo con muchas cosas. Con muchas cosas se engaña a sí mismo, como lo mencionaba al principio. También hemos visto el aspecto sociológico, digamos, la sociedad es la que influye, la sociedad es la que trata de meterse, de explicar algunas cosas que el hombre es a razón de la sociedad. Y también el aspecto cultural, cómo todo eso puede influir la forma en que uno ha sido o está siendo educado en diferentes contextos. En estos últimos meses se ha visto, por ejemplo, las noticias del Japón, donde están educando a los hijos en más de un idioma, con más de una cultura, tratando de hacerlos ciudadanos del mundo. Algo así es el concepto. No sé qué hay detrás de eso, hay de haber algún plan raro, pero bueno, no estamos hoy hablando de eso, sino cómo el hombre trata de explicarse a sí mismo. Ahora nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, estamos obligados a presentar el argumento bíblico. Y en el argumento bíblico nos explica, como bien lo comenzó a enseñar mi hermano Pastor Eddie, acerca de lo que dice Romanos, de las tres cosas que los hombres
han hecho de manera diferente. No le glorificaron, no le dieron gracias y se envanecieron. Cuando hablamos de no darle gracias, es algo muy, muy importante, porque tenemos que entender que, aparte que en nuestra cultura el no dar gracias es de muy mala educación, ¿verdad? Pero la ausencia de gratitud es la consecuencia natural, la consecuencia normal de lo que dice anteriormente, ¿verdad? De no glorificar a Dios. Es decir, no reconocer a Dios en nuestras vidas provoca que nosotros seamos ingratos o que no demos gracias. Debemos entender que si la adoración es una actitud interna de reconocimiento, la gratitud es más bien la expresión externa de tal reconocimiento. O sea, si hay dentro de nosotros un deseo de adorar a Dios, nuestra expresión de adoración debe ser en gratitud, por gratitud, que nosotros debemos hacerlo. De la misma manera, por ejemplo, el salmista necesita expresar verbalmente sus sentimientos de respeto hacia Dios. El ser humano debe hacer explícita su gratitud a Dios por su carácter y por sus obras, por el carácter de Dios y las obras de Dios. La primera muestra de descortesía y de falta de educación en una cultura como la nuestra es una relación consistente en el no dar gracias. Y hoy vivimos en una cultura muy ingrata. Por ejemplo, los niños quieren ir a la escuela y quieren ser premiados por ir a la escuela en lugar de agradecer que pueden ir a la escuela. Es decir, no estamos en eso. Los niños se sientan a la mesa y reclaman el tipo de comida que hay cuando deberían de dar gracias que hay comida. Vivimos en una cultura de ingratitud donde no se agradece. Tenemos algunas, por ejemplo, tenemos algunos edificios históricos y cosas así que han costado la historia, que han costado dinero, y luego se hace una manifestación y lo destruyen. En lugar de dar gracias por lo que se tiene, se destruye. Entonces vivimos en una cultura que no sabe agradecer nada. Todos estamos acostumbrados a recibir y que hay obligación de que me den, cuando nosotros deberíamos de aprender a expresar las gracias. La ingratitud suele ser la vía de agua inicial que hunde muchos hijos en las relaciones entre creyentes. No hay gratitud. Dar gracias de corazón requiere siempre una dosis de amor, lo contrario del egocentrismo. Probablemente esta es la razón por la que nos cuesta tanto ser agradecidos, porque somos egoístas. La conclusión de este punto es importante dejar, es bien importante esto. Si vemos la primera que era no glorificaron a Dios, es que a veces pensamos, y hay gente que tiene una mentalidad como que yo no hago nada, no soy malo, no puedo, Dios no me puede condenar porque no me peleo con nadie, yo no hago nada malo, cosas como esas. ¿Qué tan grave es hacer el mal? En realidad, a la luz del pasaje que estamos leyendo en Romanos, la esencia del pecado no es precisamente o primeramente el mal que le hemos hecho al prójimo. No es hacerle mal al prójimo el principal pecado, sino el bien que dejamos de hacerle a Dios. Porque Dios nos dio la vida, Dios nos dio este mundo, Dios nos sustenta, Dios nos provee, Dios nos dio inteligencia, Dios nos dio todo eso. Y nosotros no somos capaces de expresarle esa gratitud a Él por lo que ella hizo. La raíz del pecado tiene que ver primeramente con Dios, no con el prójimo. Y este principio bíblico choca con la fe de muchas personas. Como le decía, si yo no hago daño a nadie, soy una buena persona y procuro hacer el bien, Dios tiene que aceptarme. Dios tiene que, como decía un familiar de mi mamá, Dios tiene que echarme a la gloria. Y esa es la idea que mucha gente piensa por ser buenos. La esencia del pecado es singular. No es el mal que yo hago a mi prójimo, sino el bien que dejo de hacerle a Dios. Esa filosofía del yo no hago daño a nadie es una forma muy disfrazada de egoísmo y egocentrismo. Todo ser humano, sin excepción, le debe a Dios reconocimiento y gratitud. Esa es la esencia de la fe. Negarle a Dios estos dos derechos es, por el contrario, la esencia del pecado. Por ello, la vida cristiana comienza con dos palabras muy sencillas:
2 palabras muy sencillas. Señor, gracias. Y yo le invito a que lo repita conmigo. Señor, gracias. Señor, gracias por este día. Señor, gracias por la vida. Señor, gracias por la salud. Señor, gracias por la comida. Hay tantas cosas que podemos agregar después de estas 2 benditas palabras. Señor, gracias. Dios está por encima. Él es el Señor. Le debemos reconocimiento y glorificación, y Dios tiene el derecho de recibir nuestra gratitud. La persona que puede acercarse a Dios y de todo corazón exclamar Señor, gracias, es la que ha comprendido realmente la esencia del Evangelio. No le dieron gracias, no lo glorificaron, no le dieron gracias, y ahora se envanecieron en sus razonamientos. Envanecerse es como tener la cabeza vacía, es como no tener nada aquí arriba. Esta es la tercera y la última consecuencia en el proceso de separación de Dios. Una vida sin fe, lejos de Dios, es pobre y sin sentido. Por eso, como bien mencionaba al filósofo ruso Dostoyevsky, que decía, si no hay Dios, yo soy Dios. Y eso es lo que mucha gente piensa en esta vida tan relativa. Una vida sin Dios empobrece a la persona literalmente hasta la miseria. La fe en Cristo, por el contrario, proporciona vida y vida en abundancia. Nuestra sociedad moderna nos da constantes ejemplos de esa realidad, y podríamos mencionar varios a modo de construcción. 2 formas muy contemporáneas de entender ese envanecimiento del ser humano son estas. La primera, un relativismo ético. Hoy vivimos en un mundo donde tratamos de hacer el pecado light, ¿verdad? Por eso el que bebía ahora ya no toma cerveza con alcohol, sino sin alcohol. Ya no hace tanta bulla, o trata de ir disfrazando sus faltas, trata de ir disfrazando sus pecados y haciéndolos como más suavecitos, como para que no es tan malo. Y es una expresión que todos tenemos, no es tan malo, una expresión que usa la gente. Y todo en el mundo depende del subjetivismo y es la única norma válida para evaluar las situaciones. No hay verdades absolutas, y cada quien puede tener su propia verdad. Lo que para mí es verdad puede ser que para mi hermano no, y no me importa. Es decir, así no podemos vivir. Eso para mí es una forma muy de una forma de vivir sin ley, una anarquía disfrazada, porque cada quien hace lo que quiere y para todos está bien. Si está bien para vos, está bien. Y hay tantas cosas. Se mencionaban países como europeos, como Suiza, Suecia, Estados Unidos, donde las libertades, supuestas libertades, hacen que la gente viva de una forma tan absurda, tan sin sentido, pero tienen derecho, dicen ellos. Y han hecho a Dios a un lado y se han vuelto sus propios árbitros en la vida. La pregunta en medio de todo esto, la pregunta que debemos hacernos es: ¿está reflejando la ética de la iglesia hoy más el carácter de Cristo o más la forma de ser de este siglo? ¿Qué estamos reflejando como iglesia? ¿Estamos reflejando el carácter de Cristo o estamos acomodándonos al mundo? La respuesta a esta pregunta es clave en nuestra autoevaluación espiritual como personas y como iglesia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y no estoy hablando de formas de vestir, de tipos de música. Estoy hablando de la esencia de una persona, de la esencia de ser agradecido con Dios, de la esencia de reconocerle y glorificarle a Él, la esencia de no envanecer nuestra mente y creer que yo puedo hacer lo que yo quiera porque así soy yo. Es algo muy, muy diferente. Si yo me hago la fe a mi manera, estoy poniendo a Dios en lugar de siervo, en lugar de esclavo, y a mi yo en lugar de Él, en lugar de Dios. Eso es exactamente la inversión del orden bíblico. El ser humano le encanta hacerse un Dios a su imagen y semejanza, un Dios que sirva a sus intereses. Para mí es interesante ver cómo la religiosidad tradicional tiene un Dios, una oración para cada cosa.
¿verdad? Cuando hay un solo Dios, cuando hay una sola forma de acercarnos al Señor. El cristianismo no es un asunto de ser menos o más inteligente, menos o más neurótico, ni siquiera menos o más rico o pobre. El cristianismo en última instancia es un asunto de sumisión o de orgullo. O soy sumiso a Dios, le doy la gloria, soy agradecido y sigo sus instrucciones, o me enorgullezco, envanezco mi mente y hago lo que se me da la gana. Pero el ser humano tiene que conocerse, y cuando hablamos de conocerse a sí mismo, hablamos de que usted y yo nos conozcamos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra relación con Dios? ¿Cómo estamos manejando eso? Probablemente por eso el cristianismo como tal cada día es menos popular, y religiones como la nueva era toman auge en todas estas, en este siglo, porque pues es como tener una religión a la carta, ¿verdad? Agarro un poquito de este, otro poquito de este, otro poquito de este, y hago yo mi propia religión y nadie se mete conmigo. La fe cristiana tiene a veces como muchas restricciones para ese tipo de gente, pero en el fondo la fe cristiana tiene muchos privilegios y derechos, y tiene también deberes inalienables, por lo menos 2: poner a Dios en su lugar, glorificarle y darle gracias como una expresión íntima de amor, de mi amor por Dios. El hombre quiere conocerse a sí mismo, y esa luz para conocerse a sí mismo no vendrá del esoterismo, del horóscopo, de la meditación trascendental. Conocerse a sí mismo implica conocer primero a Dios, y luego conocer a Dios implica conocer al hombre por excelencia. El hombre por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es el que me ha conocido, el que ha conocido al Padre y el que le da sentido a mi vida. En esta oportunidad vale la pena que usted piense quién verdaderamente es a quién usted realmente glorifica, a quién usted realmente le da gracias. Porque muchas veces ni siquiera a Dios le damos gracias. A veces ni para comer damos gracias. Y tenemos que aprender a ser agradecidos en el nombre de Jesús. Especialmente estamos literalmente, mis amados hermanos, en este siglo, estamos llegando al final del año 2020. Y en este siglo podemos decir que estamos sobreviviendo. Algunos de nosotros estamos sobreviviendo, bueno, los que estamos vivos, estamos sobreviviendo a una pandemia. Algo histórico. Pero gracias a Dios, la mayoría de nosotros estamos vivos. Gracias a Dios hemos tenido alimento. Gracias a Dios algunos ya tenemos o tenemos salud. Gracias a Dios el Señor ha sido bueno con nosotros. Gracias a Dios. Este es un año para, de verdad, no importa si me fue bien o mal, pero estamos vivos. Es un año para terminar con gratitud, decirle gracias Señor por este año, porque a pesar del COVID estoy vivo, a pesar del COVID comí, a pesar del COVID no anduve desnudo. Gracias Señor, porque de alguna manera estuviste conmigo en cada momento. Hoy le invito que se tome de las manos ahí con su familia, que agarre las manos de sus hijos y que le diga a sus hijos: hijos, démosle gracias a Dios. Estamos terminando un año, estamos pudiendo terminar un año, otros no lo han podido terminar. Así que en el nombre poderoso de Jesús, yo le pido que incline su rostro y que esta noche hagamos una oración de gratitud. Démosle gracias al Señor, sabiendo que le vamos a dar la honra, que estamos dando gracias y que nos sometemos a su amor, a su gracia, a su bondad y por supuesto a su autoridad. Voy a pedirle a mi hermano Eddie que nos dirija esta oración final para concluir este tiempo, una oración de gratitud. Oramos. Padre, nos acercamos delante de ti dándote gracias por todo, Señor, lo que tú has hecho a favor nuestro desde el momento en que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir a la cruz del Calvario. A través de ese sacrificio, Señor, nos regalaste la vida eterna, nos diste el derecho de ser hijos tuyos, Señor, y por esa razón hoy te damos gracias. Gracias, Padre, porque en tu misericordia, en tus planes estuvo llamarnos a ser hijos tuyos.
Gracias. Gracias también, Padre Celestial, porque a través de este estudio también conocemos, recordamos, Señor, nuestra situación, nuestra condición sin ti, Señor. Pero gracias a ti, ahora, Padre, estamos reconciliados contigo. Gracias, Padre, porque en medio de toda esta pandemia, 9 meses, Señor, donde ha habido diferentes situaciones a nuestro alrededor, pero hasta aquí, tú, Señor, nos has dado alimento, nos has dado cuidado, nos has dado protección, nos has dado vestuario, Señor. Muchas gracias. La honra y la gloria sean para ti, Señor, porque solo tú eres quien nos ha guardado y nos ha librado de muchas situaciones difíciles que quizá aún el enemigo ha intentado en contra nuestra, Señor. Gracias te damos, Señor, por ese privilegio que nos das de ser hijos tuyos y de disfrutar, Señor, las múltiples bendiciones espirituales y físicas materiales. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Los próximos 2 jueves vamos a tener programas especiales, así que la siguiente lección que vamos a ver, que ¿qué quieres Dios del hombre?, la veremos el primer jueves del mes de enero del año 2021. Pero le invitamos, los próximos jueves vamos a tener una programación especial y le animamos a seguir en sintonía de nosotros. Gracias por estar en sintonía. Somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde acá de San Juan, Zacatepeques, y la paz de nuestro Señor esté con todos nosotros. Bendiciones.